Bueno. Ay. Bueno, ahí estamos. Hola, Nubia. Hola, Zuli. Bueno, hoy, miércoles, vamos a ver si seguimos hasta el viernes con este curso. Capaz que, bueno, hacemos hasta el lunes o martes, vamos a ver. Por ahora lo hice hasta hoy. Lo tengo preparado. Me estoy acá haciendo un matecillo porque hace frío. Yo busqué hoy, ¿no? Después de haber visto todo el tema este que vimos el lunes, busqué información sobre la inseguridad. Bueno, debido a que nosotros todos acá nos sentimos inseguros, ¿no? Porque ¿quién está seguro en este mundo? Digamos, no tenemos seguridad de nada, ni de lo que nos va a pasar dentro de 10 minutos. Entonces, busqué información. Hola Marcela, vení Morena, dale, vení. Y bueno, no es lo mismo que vimos hasta ahora de la inseguridad, tiene cosas nuevas. Y bueno, supongo que nos puede servir bastante para ver, ya digamos, lo que nos falta último de Antonio Blay. Así que bueno, yo me voy a ir por el otro lado, allá con el video. Todavía no miré las votaciones allá en la comunidad, pero bueno, supongo que más o menos todos han votado por el curso de milagros, pero después más tarde voy a hacer un vistazo. Hola Rosario, a ver cómo va. Bueno, por eso acá van a ver que el primer cuadrito dice cómo conseguir plena seguridad interior. Yo creo que Antonio Blay está hablando acá de una plena seguridad interior porque, bueno, de la única manera que nos podemos sentir seguros es internamente, ¿no? Porque como que el mundo no nos ofrece mucha seguridad que digamos. Entonces, para sentirnos seguros, siempre tenemos que recurrir a nuestro interior. Y él, bueno, da algunas pautas acá de cómo podemos sentirnos seguros, ¿no? A ver, ahí está. Y bueno, hace como una introducción, ¿no? Para que tomemos conciencia de cómo vivimos realmente, ¿no? Como que estamos habituados a vivir dependiendo de los estímulos exteriores, a tener problemas, que incluso hemos llegado a sentirnos vivir solo en la medida en que estamos agitados, y cuando nos faltan motivos reales para esta agitación, buscamos otros artificiales. Si no fuera así, no se venderían tantos miles de novelas, no se asistiría a tantas películas y no estaríamos invadidos por tal cantidad de pretendidas atracciones de toda clase. Fíjense en que esto es tal cual él lo plasma, ¿no? Acá, porque yo reflexionaba, ¿no? Mientras hacía preparaba esto, y me decía, sí, es que en realidad la vida, así tipo pacífica siempre, sin que pase nada, para nosotros nos parece aburrida. Ahora resulta que cuando tenemos problemas o las cosas nos van mal, nos ponemos nerviosos y enfadados. O sea, como que, fíjense en que el ser humano, ¿no? Tiene esta tendencia a buscar esto de el estímulo que me venga de afuera, ¿no? Algo que me haga sentir vivo. Y bueno, acá él, bueno, da la explicación, ¿no? De esto, bueno, de las novelas, las películas, todo esto que nos invade, ¿no? Para distraernos. Hoy en día, bueno, mucho más, porque ahora que tenemos acceso al internet, es como que tenemos más distractores por ahí fuera. Y fíjense en que nuestra mente siempre está buscando algo con que distraerse. Y cómo nos cuesta estar con nosotros mismos, ¿no? O sea, ir al interior. Es como que eso siempre lo dejamos para después o algunas ocasiones especiales o algunos momentos en los que, bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a estar un rato con Dios.
Hola Dream Team de Colorado. Ajá, bien. Primera vez, bienvenido. Hola Gloria, hola. Hola Celey. Hola Heidi. Hola Sonia. Esto es algo que la verdad que el tema de hoy es bastante como para más que nada para reflexionar, ¿no? Porque es que si no reflexionamos, si no hacemos un discernimiento de lo que nos va sucediendo, no nos damos cuenta nosotros. Todo ello no es, a fin de cuentas, otra cosa que una serie de recursos para proyectar los propios problemas en una situación artificial externa, viviendo ilusoriamente la sensación de solucionarlos, aunque no sea más que por unos momentos, ¿no? Esto también es otra tendencia que tenemos a querer solucionar siempre algo, que se me arregle el problema. Porque para nosotros, como es inconsciente esto de la proyección, no nos damos cuenta de que estamos proyectando siempre. Nos parecen que las situaciones que están ahí fuera, bueno, no tuvieran nada que ver con nosotros. Bueno, primero que nada, pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Y cuando surge un problema ahí fuera, lo primero que hacemos, ¿no?, es a ver cómo soluciono este problema. A ver, ¿qué está pasando que no me pasa esto que yo quiero que me pase? Va, por lo menos a mí me pasa, ¿no? ¿Qué problema tendré? ¿Estaré poseída por los demonios? Porque yo hasta me pregunto eso ya. No sé, ¿habrá un alien que me está persiguiendo? Algo pasa, algo me pasa. Y claro, y cuando parece que solucionamos el problema externamente, fíjense en que las soluciones siempre son momentáneas, o sea, duran un tiempo. Y después nos vuelve a venir otro problema nuevo, ¿no? U otra cosa que solucionar. Pero lo peor es que las cosas seguirán así, pues es imposible detener la mente y la emoción una vez puesta en marcha, dentro del círculo cerrado en que vivimos. Y resulta difícil salir de él porque nos empuja la inercia. ¿Qué tema este de la inercia? Yo lo he comprobado, que cuando uno arranca, digamos, la motoneta, entras en el círculo y no podés salir, ¿no? Después tenemos que hacer prácticas para frenar toda la motoneta, porque ya una vez que arrancamos con la mente y taca, 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 darle, y a la emoción, la desenfrenada, ¿no? Y todo. Después, ahora, ¿qué hago para volver otra vez a la calma? Porque ya parece que entramos como en el hámster, ¿no? En la ruedita. Claro, es que lo hacemos por inercia. El único modo de conseguirlo sería desarrollando vivencias nuevas, cultivando un tipo de atención que nos permitiera tomar conciencia de realidades internas en que apoyarnos con solidez. Vivencias nuevas y cultivarlas mediante la atención para poner conciencia dentro, ¿no? Cosa que no hacemos. Pues precisamente si nos hemos lanzado al exterior es en busca de un punto de apoyo y continuamente estamos apoyándonos en algo que tenemos que cambiar enseguida por otra cosa, en cuanto comprobamos que aquel no es seguro, y así vivimos en un continuo espejismo, ¿no? Esta es la imagen del espejismo, ¿no? Del desierto. Y el espejismo, si nosotros tomáramos conciencia de que es así, pasa que se nos olvida que todo lo que vemos ahí fuera en realidad son espejismos de nuestra propia mente, porque son realmente ilusorios, significan lo que yo quiero que signifique cada situación, ¿no? Y claro, cuando ya mandé toda mi atención hacia afuera, ¿no? Parece ser que claro, como eso que estoy viendo ahí fuera o estoy percibiendo ahí fuera no me da seguridad, ¿no?
Parece que creo que si yo lo cambio por otra cosa, entonces así me voy a sentir seguro, ¿no? Que es como vivimos en realidad las relaciones aquí. Bueno, este ya, la verdad, está usado, lo vamos a cambiar por otro. Ya me cansó, este ya me cansó, ¿no? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de esto, pero es que lo hacemos, es que lo hacemos. El nivel de exigencia que tenemos hacia los demás y hacia nosotros, bueno, lo tenemos hacia nosotros mismos, por eso lo proyectamos en los demás, ¿no? Es terrible. Hola Lucía, hola Liz, hola, ¿quién es? Mau, no, María de Lourdes, de México, bienvenida. Hola Oscar, o como dice Oscar, un problema tras del otro, sí, así es la cosa. Y el tema es que nos demos cuenta que son inventados, porque nos lo tomamos muy en serio. Lo que no podemos es quedar en el vacío, no preocuparnos, suprimir la agitación, superar la inseguridad y el miedo sin más. Desde que hemos dejado de apoyarnos en nuestro interior, andamos usando toda clase de muletas. La solución no está en tirarlas y quedarnos sin nada. No lo conseguiríamos. ¿Ven? Nosotros, fíjense en que usamos, yo no sé qué cantidad de muletas que usamos, pero muchas, para justamente no sentir esta sensación de vacío. Porque el problema, si nos ponemos a reflexionar un poco, ¿no? Y somos honestos con nosotros mismos, van a ver que nosotros lo que le tenemos chuchi es al quedarnos sin nada, al vacío. Es como que no tenga nada en qué pensar o ninguna preocupación o ningún problemilla por ahí. Algo tiene que haber, ¿no? Porque parece que si no estoy en ese movimiento de la mente agitado, es como que, ¿no? Me siento inseguro. Y creemos, porque eso nos pasa a todos, que la solución está en tirar las muletas y quedarnos sin nada, ¿no? Un día me levanto y digo, soy libre, no tengo ningún pensamiento que me estorbe. Hoy estoy iluminado. Pero bueno, no lo conseguiríamos, dice Antonio Blay, ¿no? Hemos de seguir caminos nuevos, distintos, afianzarnos en nosotros mismos. Este es el remedio. Desarrollar en nuestro interior unos sentimientos, un estado de conciencia nuevo, sólido, positivo, profundo, intenso, que nos sirva de refugio, apoyo y punto de partida. Entonces, cuando este estado interior sea un hecho, podremos dejar sin gran esfuerzo la agitación interna. Esto es cierto, ¿no? Si lo hemos practicado o lo hemos experimentado, podremos decir, es así, funciona así la cosa. Es como decir, bueno, esta señora que yo participaba, me acuerdo en esos Zooms en un tiempo, usaba un término que está muy bueno, que hace referencia a esto, que decía ancla. Que justamente eso que justamente me retorna a mi centro, ella le llamaba ancla, ¿no? En donde anclarme. Porque, fíjense, ¿no? No sé si a ustedes les ocurre, pero bueno, a mí me ocurre, así que supongo que no debe pasar a todos. Es que nosotros, cuando nos hablan de trabajo interior, nos pensamos que es una cosa, bueno, que la hacemos un día, o 2 o 3, ¿no? Ah, qué raro que no te abre el link, su link. No sé porque yo no estoy con el celular, no puedo probar. Acá me dice que está conectado, no sé. Hola Carolina. No sé por qué. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, a ver. Fíjense que nosotros, el refugio, el apoyo, ¿no? Por lo general, digo por lo general porque yo me doy cuenta que yo lo hago también,
lo buscamos en otros, ya sea otros como personas, otros objetos o situaciones, para apoyarnos, para sentirnos seguros. Que algo externo me lo dé. Eso hay que observarlo mucho porque nos pasa a todos. Por eso vieron que el curso de milagros nos resulta bastante tedioso y como repugnante, porque decimos, ay Dios, pero esto, ¿qué me está diciendo? ¿No? No, no nos entusiasma mucho. Nos gusta esto de que yo parece que elijo cosas de afuera para sentirme bien, ¿no? Entonces, cuando se nos habla de esto, ¿no? De buscar un camino nuevo, distinto, y afianzarnos en nosotros mismos y dejar de buscar ayuda externa, ¿no? Capaz que por un rato lo hacemos, pero después ya no, ya vamos a buscar a ver qué puedo hacer, ¿no? Yo les digo porque yo lo hago y después me veo metida en cada rollo que no sé ni cómo salir. Y después digo, ¿pero qué hago otra vez haciendo esto? Otra vez. Porque es muy fuerte, tira muy fuerte. Ahí nos damos cuenta de lo que realmente es el ego y que realmente, como dice el curso de milagros, el ego quiere matarte. Sí, el ego en nosotros nos quiere matar. Es como nuestro... es como tener un suicida interno, sí. ¿Vieron? El ego es así, como la representación de eso. A ver de qué maneras me mato poco a poco. O me hago daño o me flagelo. Para sufrir. Porque para que la vida tenga sentido, tengo que sufrir un poco. Porque si es todo paz y amor, parece que no. No. Claro, si nosotros afianzáramos ese estado interno, quizás volveríamos ahí y la agitación sería breve, ¿no? Por un momento y volveríamos a la calma, si lo tuviéramos entrenado. Por eso tanto, ¿no? El curso de milagros, fíjense que dice, una mente sin entrenar no puede lograr nada. Lo que nunca lograremos es hallar la solución a nuestro problema pasando de una cosa externa a otra, por muy agradable que sea. La persona que vive angustiada y busca desesperadamente ganar dinero, más dinero, cuando lo logra, experimenta una satisfacción momentánea e inmediatamente crece en ella de nuevo la necesidad de aumentar más y más su capital. Nunca siente su plenitud. Y esto de la insatisfacción crónica, creo que es un problema, bueno, de la época de hoy en día me parece que es el gran problema que sufrimos todos, ¿no? Rosario dice que el curso va perdiendo en la votación. No mire nada, Rosario, todavía. Bueno, pero vamos a dejar estos días que vayan participando todos. Lo vamos a dejar un tiempo. Sí. A mí, la verdad que sinceramente, me interesaría, más que nada también para mí, ¿no? Trabajar con los capítulos del 15 al 21 sobre las relaciones especiales, porque todo el brollo está ahí, todo el embrollo está ahí. Pero bueno, vamos a ir viendo porque todavía no se decidió nada. Intentando callar la loca, dice Carolina. Bien, ven que esto a nosotros es nuestro gran tema y problema. Porque claro, esto de la mente, ¿no? La mente que va y viene, o sea, como un péndulo, es lo que nos pasa a todos. La insatisfacción continua es lo que nos pasa a todos. Yo les digo porque yo recientemente ya, es muy fresco que lo tengo, la insatisfacción, ¿no? Porque parece que uno va en busca de una cosa y dice, ¡ay, ahora sí! Lo voy a lograr y voy a encontrar la causa de mi problema y todo se me va a arreglar, ya lo tengo, ya lo vi, ya lo logré, pipipín, pipipín, y resulta que sácate, pum, otra vez
te sentís defraudado porque si no, al final no era lo que yo creía. Ay, no, qué pena. Y otra vez me vuelvo a sentir insatisfecho y carente, ¿no? Es como, yo no sé, yo lo experimento la verdad como un continuo, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me pasa. Quien aspira, por ejemplo, ahora eso lo daba el ejemplo con el dinero. Bueno, el dinero es el problema de todos, ¿no? El que también aspira a ascender en un puesto, ¿no? Que también es lo normal acá en el mundo, tener mucho poder, ¿no? Lucha por él, se angustia hasta que lo consigue. Entonces, cuando está en ese cargo, encuentra nuevas responsabilidades y vuelven a replanteársele todos los viejos problemas que dependían de los puntos débiles de su configuración psíquica, ahora enfocados desde la perspectiva de un nuevo cargo que ocupa. ¿Ven? O sea, por eso, bueno, Antonio Blay hace tanto hincapié en esto, ¿no? En que observemos el funcionamiento de esta psique, que tomemos conciencia de cómo funcionamos. Por eso todo este trabajo que veníamos viendo, ¿no? De trabajar con el inconsciente, de solucionar las situaciones pendientes, o sea, estar muy atentos realmente a lo que nos está pasando internamente, trabajar los 3 focos y todo esto. Claro, sí, seguimos estando débiles en algunos puntos, es que otra vez vamos a volver a flaquear. Siempre, es como que siempre los botones nos saltan en las mismas partes. En una palabra, el cambio de condiciones externas con que solemos soñar como solución a nuestros problemas y a nuestro desasosiego, no resuelve nada y solo consigue variar las circunstancias de los mismos problemas que se renuevan siempre. No se puede liquidar la angustia con satisfacciones externas. El único remedio a nuestra vaciedad e inseguridad es llenarnos interiormente. Y esto, fíjense, que es la clave y es lo que no hacemos. No sé si a ustedes les pasa. A pesar de que por ahí tenemos etapas o momentos en los que estamos, que nos sentimos más plenos y que el amor y con Dios y nos sentimos más conectados, qué sé yo, hay momentos que viene la meseta así, boom, y otra vez vuelve a surgir esta angustia. Por eso yo creo que acordarnos de esto de la angustia, esta triple angustia que comenzamos hablando al principio del curso, es fundamental, pero es que se nos olvida. Eso ha generado en todos nosotros ya desde niños, esta edad que dijimos, ¿no? 3, 4 años, esa angustia, ¿no? Que ya vimos que era, bueno, de 3 tipos, ¿no? Y según qué tipo de angustia haya sido la que más sobresalía, nos hemos sentido así, inseguros, vacíos, con esa necesidad de llenarnos interiormente. Ahí ya comenzó la búsqueda externa, ¿no? Agradar a los demás, que papá y mamá me miren, que me atiendan, ¿no? Uno a veces, cuando está un poquito tranquilo, ¿no? En los momentos que uno está un poco más tranquilo, observa con mucha atención cómo está la niña interna o el niño interno. Que realmente esta imagen del niño interno no es un niño interno que, o sea, que, bueno, nosotros lo asociamos con una imagen de como nosotros éramos cuando niños, pero es que es nuestra mente inconsciente. Es todo lo que está negado ahí, todo lo que me creí, todo lo que me dijeron y yo lo acepté como una verdad, y ahora todo el tiempo se está proyectando ahí. Y fíjense en cómo nosotros nos ponemos en lucha con el inconsciente. Somos tan inconscientes que luchamos contra el inconsciente, cosa que es al pepe, es perder el tiempo luchar con el inconsciente. Y sin embargo es lo que hacemos, porque es como tan grande la necesidad de llenar ese vacío, ¿no? Ahí vengo un rato por este lado para leer, porque si no después se me va todo el chat para arriba. Sí, Celey dice que votó el curso de milagros. Oscar dice... Claro, exacto.
sí, sí. Eso es lo que dice Oscar, es lo de la ley de la oferta y la demanda, que está al revés, ¿no? Es que el mundo nos ofrece cosas y nosotros vamos y compramos. Es increíble, ¿no? O sea, yo lo digo en general, en plural, porque lo hacemos, lo hacemos. Cada vez se inventan más cosas y más queremos, más queremos, más queremos. Parece que fuéramos consumistas desbordados, ¿no? Y después le echamos la culpa al mundo. O decimos que hay no sé quiénes que nos dominan, los extraterrestres que nos están dominando, ¿no? Si nos dominamos nosotros solos, o sea, nosotros solos preferimos eso. Es como que fíjense en que la idea que plantea el curso es la idea esta de prefiero ir por mi cuenta antes de que ser uno con Dios. O sea, es mejor. Dios no me va a llenar. El amor de Dios no es suficiente, decimos, en nuestra mente cuando nos sentimos así, separados e importantes, ¿no? No, esto no me alcanza, no basta esto. Necesito otra cosa. Y bueno, y el mundo nos ofrece, y nosotros agarramos lo que venga. Ah, está bueno eso que pone Rosario, el camino amarillo que me llevará a la ciudad de Esmeralda, como el mago de Oz, sí, sí. Sí, mm, yo, a ver, ¿qué les puedo decir? Uno ha tenido muchas experiencias y ha leído muchas cosas y ha, bueno, andado muchos caminos, ¿no? Pero fíjense en que siempre el curso nos rescata y siempre volvemos al curso. Es increíble. Es que una vez que te caló el curso, es que lo demás no, o sea, sí, vas a encontrar que tiene lo mismo, que tiene parecidos todo, como por ejemplo este trabajo que estamos viendo Antonio Blay, que la verdad que es muy, muy rico porque nos aporta mucho, pero el curso es muy radical y va a donde tiene que ir. El tema es que nosotros no queremos ir ahí, no, o sea, queremos hacerlo, digamos, a nuestro ritmo, ¿no? Y fíjense en que es tan bondadoso el curso que hasta nos permite eso, hacerlo a nuestro ritmo. Pero como también queremos alcanzar algo que no sabemos qué es, ¿no? Eh, También es como que a veces nos urge y estamos apurados, ¿no? O queremos un resultado, ¿no? A veces ni sabemos ni lo que queremos, para ser sinceros, uno a veces se pregunta, ¿pero qué corno quiero? Porque la verdad que no sé lo que quiero. Bueno, Ángeles, hablando de querer, dice que quiere el curso. Marcela dice, claro, sí, sí, está bien. Y eso yo también hago, Marcela, sí, es que es la niña, es el inconsciente que está alterado. Eh, lo puedo sacar abajo de la cama lo guardaste, Gloria. Pobrecito. No, ponelo en una repisa, pobre. Bien. Pero esto, tal como lo plantea Antonio Blay, funciona así para todos, ¿no? ¿De qué? De verdad, de vida, de energía real, de discernimiento intuitivo, que la vida nos llene hasta desbordar nuestra personalidad. Los problemas se resuelven de dentro a afuera, no de fuera a adentro. Va en ello implicada la madurez, el desarrollo, y este es siempre un proceso que se genera en el interior. Y eso yo creo que es lo que nos tenemos que grabar a fuego. Porque la mente te tira otra vez hacia afuera, una y otra vez, a que busques la solución afuera. Tendremos que leer todos los días la sección esa de no busques fuera de ti mismo, ¿no? Para ver si nos refresca. Otras personas tienen problemas, no ya referentes a la vida material, sino de angustia metafísica. Bueno, acá entraríamos nosotros, los de la angustia metafísica, ¿no? Porque es que cuando ya hemos recorrido, digamos, todo lo material y nos dimos cuenta que eso no nos llenaba, bueno, ahora me voy a llenar con lo espiritual, con lo más allá de lo evidente. Entonces, entramos en una angustia metafísica.
Están preocupadas a veces hasta la desazón por comprender la verdad, el porqué de la vida, de sí mismos, de cuanto existe, el sentido profundo de todas las cosas. ¿A que sí? ¿A que nos pasa esto? Ay, pero la vida, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Habrá otros planetas? ¿Habrá vida extraterrestre? ¿Seremos seres de luz? ¿Qué seremos? ¿Qué será de mi destino? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Qué es la verdad? Yo quiero comprender, quiero entender, quiero entender. Así estamos los metafísicos, sí. Y dale que estamos ahí, y eso nos crea lo que Blay dice acá, una angustia metafísica. Ya es una angustia de otra índole, pero es una angustia, en fin. Cuando se busca solución a estas cuestiones en la filosofía, la mayor parte de las veces se llega a la conclusión de que la filosofía es incapaz de calmar esta insatisfacción interior. Por más que nos pongamos a filosofar, qué sé yo, acerca del amor, y no sé, y ahora me compré este libro nuevo, acá seguro que lo encuentro, acá lo voy a encontrar, ¿no? La respuesta a mi gran interrogante. Y resulta que no encontramos nada. O por un momento decimos que lo encontramos, pero después parece que no. No era eso. También nos pasa eso, ¿no? Sí, Gloria, saca rápido ese curso abajo de la cama. Bien. Ni siquiera la religión llega a veces a dar una respuesta del todo tranquilizadora a la inquietud metafísica, en lo que tiene de explicación al porqué de todo. Fíjense en que este del porqué son dos palabras, ¿no?, que las usamos mucho, digamos bastante, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en francés podemos decir pourquoi. O en inglés decimos why. Bueno, estamos en cualquier idioma. En alemán no sé cómo se dirá, pero bueno. Es justamente lo que el curso de milagros dice, que no hay que preguntar. No hay que preguntar nunca por qué. Tenemos que preguntar para qué, no por qué. Pero a nosotros nos encanta el por qué. Y fíjense en cómo nos enredamos en el por qué. Como niños. Es como un niño que le pregunta al padre: papá, ¿por qué llueve? Entonces el papá le dice, bueno, porque el agua, entonces le explica el ciclo, ¿no?, del agua, que el sol calienta el agua y se forman las nubes, y las nubes chocan y cae el agua. Bueno, y le explicó todo el proceso, y el nene dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué chocan las nubes? Me tengo que darle otra explicación. ¿Pero y por qué? ¿Y por qué? Y así, esa mente interrogativa, fíjense en qué es el ego, porque el ego es el que siempre hace preguntas. ¿Cómo podríamos hacer para solucionar esto? Dejar de preguntarnos, decir, no sé. Nubia, en la comunidad Nubia puse una nota, ahí en la comunidad del canal. ¿Viste? Es como un... Bueno, vos ponés ahí en comunidad, te va a salir. Ahí está, y Rosario lo estaba explicando. Exacto, sí, lo que dice Oscar, justamente. Ay, pero yo a veces, Oscar, me doy cuenta y al otro día me olvido, eso es lo que me pasa. Otra vez estoy ensimismada en el problema, en la situación. Que fíjense en que siempre es igual, ¿eh? O sea, bueno, va variando, tiene matices, pero siempre el tema es el mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié. Por eso, fíjense en que la no dualidad pura, como por ejemplo el curso de milagros, o el Vedanta, Advaita, ¿no?, que también es no dualidad, no satisface mucho al ego, porque es para deshacer el ego. Y es como que el ego se da cuenta, dice, ay, no sigas esos caminos que te van a llevar a mal puerto.
Y nosotros no lo creemos porque decimos, ¿pero qué estoy logrando con esto? En realidad no estoy logrando nada. Eso es todo mentira y otra vez nos volvemos a enredar. Fíjense. Y buscamos otra vez soluciones para el personaje. Por lo menos yo es lo que he estado investigando todo este tiempo. Aunque si satisface, ahí se me fue la voz, las exigencias de un sentimiento de plenitud interior a quien la vive de verdad. Es que la inquietud de orden superior se expresa de diferentes formas según las personas. Algunos viven esta inquietud como una sed de sentirse llenos, felices en un estado subjetivo de plenitud, en el plano vivencial subjetivo. A estos puede saciarles una religiosidad vivida a fondo. Yo creo que acá se está refiriendo a los que, por ejemplo, ¿no? Bueno, que me incluyo, ¿no? Yo tiendo más para ese lado. Que tenemos una cosa más devocional, ¿no? Que nos tira más para el lado de la devoción, como digamos en la filosofía oriental, que es el bhakti, ¿no? De, bueno, el otro, ¿no? La conexión con el otro, con el amor, con Dios, ¿no? Todo esto. Y así parece ser que ese tipo de personas llegan a calmar esta inquietud de esta manera, ¿no? Se sienten felices y plenos. Otros la experimentan en un nivel mental, por la necesidad de indagar el porqué último de las cosas. Este es un camino que seguramente al iniciar todos andamos, bueno, algunos capaz que todavía están ahí, porque siempre al principio el camino es mental, ¿no? La mente es la que va, el caballo va a la delantera. Comenzamos como una indagación, ¿no? Que nos pensamos a preguntar, que menos mal que nos empezamos a preguntar, porque si no nos preguntáramos nada, no nos cuestionáramos nada, ay, se prendió el compresor, bueno. Así pues lo hemos vivido todos y capaz que, bueno, algunos todavía estén ahí, en la parte de indagar. Que no está mal, es que tenemos que pasar por ahí. Para esto la religión no basta porque no se tranquilizan con una mera adhesión por fe, sino que anhelan llegar a un conocimiento intrínseco de las cosas dentro de los límites de la razón humana, ¿no? También puede suceder, por ejemplo, como me ha pasado a mí, que bastante tiempo, que combinamos las dos, que estamos con la fe devocional, pero al mismo tiempo queremos llegar como hasta el último meollo. Ay, a ver, vamos a seguir buscando, ¿no? Entonces, bueno, nos agarran, por ejemplo, momentos en los que ahora voy a ver qué decían los chamanes. Ahora voy a ver la filosofía de la, ¿cómo es esta esotérica? La Blavatsky, la famosa esta Blavatsky. La otra vez estaba escuchando un video de la historia, ¿no? Porque me interesaba conocer la historia, ver quién fue. Y claro, hay una cosa rarísima en torno a todo eso, que bueno, que de ahí surgió la teosofía. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de la teosofía? Y claro, y bueno, y parece que en cierta medida todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Indagar todos estos caminos, porque la razón guiada por el ego, o sea, la razón de la mano del ego, siempre nos lleva por ahí. Por eso tenemos que escuchar la otra voz, la de la razón del espíritu, ¿no? Como dice el Curso de Milagros, que habla de esa voz de la razón, que es una razón que no busca tener razón, sino que es una razón porque nos damos cuenta de que las cosas son así. Solo los que han pasado por problemas de este tipo, tanto metafísicos como religiosos, saben lo angustioso que es ese peregrinaje de una idea a otra, de un libro a otro, de una escuela a otra, creyendo encontrar a cada paso la solución,
sin que se dé con nada que acabe de llenar del todo la inquietud interior. ¿Mm? Y realmente se vive como una angustia. Y esto, sumémosle la idea subyacente que tenemos todos de la culpa inconsciente, y bueno, se hace un menjunje que ni les cuento. Y por ahí nos agarran las crisis, porque, claro, esta idea de ser erróneos es muy fuerte. No sé si ustedes lo notan. Yo, hay momentos que lo noto mucho, que la mente está, taca, 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 llevándome otra vez, ¿no?, a buscar otra nueva solución, porque encima el sentirme erróneo me causa inseguridad, ¿no? Entonces, como me siento inseguro, ahora no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro porque yo creo que acá está la solución, ¿no? Y sin embargo, parece ser que no va así la cosa. Tenemos que darnos cuenta realmente. Al llegar aquí uno se pregunta, sin duda ninguna, todas las grandes filosofías y religiones han dado satisfacción a muchos, principalmente a sus fundadores. ¿Por qué a unos sí y a otros no? En primer lugar, muchas veces se trata de puntos de vista particulares que no pueden generalizarse, porque son fruto de un itinerario individual. Están hechos a la medida de una persona determinada y no de otras. Esta explicación podría admitirse en algunos casos, ¿no? Y esto es cierto porque, claro, cuando nosotros escuchamos estos relatos, ¿no?, o leemos libros de varios autores que nos cuentan cosas de, bueno, justo como hablaba de esta Blavatsky, ¿no?, de la teosofía, o no sé, o bueno, ese, ¿cómo se llama este? El Castaneda todos estos así seres que han como vivido experiencias muy, ¿no?, que nosotros, por lo menos yo no he vivido, nos pareciera como que eso es un privilegio de algunos, ¿no?, de algunos, y parece que le pasó a esa persona y esa persona lo relata. Y bueno, ¿no? Nosotros quizás querríamos experimentar eso y no lo podemos hacer. Con frecuencia nosotros no podemos hallar plena satisfacción en una filosofía o en una religión porque no tenemos capacidad para ver y vivir simultáneamente las cosas en aquel nivel de profundidad. Nuestra mente no puede pensar de un modo claro, eficiente, profundo, porque está oscurecida y sucia, como consecuencia de los atascos de todas las represiones, miedos y frustraciones que arrastra el individuo. Ay, sí, yo leo esto y me dan ganas de llorar, porque en realidad es que es así, es que nuestra mente está así. Por eso fíjense en que nosotros cuando, esto yo ya se los dije millones de veces, pero bueno, nunca está de más una millón número uno más, que cuando nosotros escuchamos palabras como purificarnos, sanarnos, limpiarnos, higienizarnos, bueno, todo lo que sea que va a como sacarnos la peste, como si tuviéramos la peste, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchos momentos me siento como que tuviera la peste. Bueno, encima ahora que tenemos la peste en el mundo, bueno, imagínense, peor, más apestado nos sentimos todos. Porque ya hasta en el aire está la peste, te dicen que la peste está por todos lados, más la peste que tenés vos, ya es como que uno dice, bueno, ¿no? ¿Para dónde disparo? Y nosotros, ¿no? Bueno, capaz que nosotros que estamos dedicando tiempo a hacer esto, un poco de conciencia tenemos, ¿no? De que nuestra mente está así. Y de que hay de todo ahí. Hay de todo, sí, es como una caja de Pandora. Represiones, miedos, frustraciones, ¿no? Debería haberlo hecho así. ¿Cómo la cagué el año pasado cuando no sé qué? ¿Por qué hoy me enfurecí de esta manera? Qué bárbaro, le he gritado a mi hijo y no debía haberlo hecho. Oh,
le tiré el plato de fideos por la cabeza a mi pareja porque me dijo no sé qué, o porque no me dijo qué linda que estás, mi amor, no sé, no menos esas cosas que tenemos, ¿no? Bien, así estamos. Por eso, fíjense que cuando nos encontramos con este famoso libro azul del Curso de Milagros, o sea, bueno, un poco lo estudiamos, pero después, como hacemos como Gloria, lo metemos abajo de la cama, ¿no? Bueno, yo quería tirarlo al inodoro, lo mío era más terrible. Eh, y claro, nos encontramos con este material, ¿no? Yo voy a decir material, por no sé, de alguna manera. ¡Ay! Y lo que dice ahí, claro, nos parece muy, no, muy difícil, ¿no? Pero ¿qué me está diciendo? Que yo no existo individualmente, que mi hermano y yo somos uno, somos el mismo. ¿Pero qué le pasa a este Jesús? Que se tomó 3 copas de whisky antes de dictarle esto a la Schumann. Entonces no, nos resistimos un poco. Pero es que, fíjense en que o hacemos y comprendemos esto del curso, o parece ser que no hay muchas alternativas que tengamos, ¿eh? A ver qué dice acá. Ay, yo estoy con la peste de vuelta. Bueno, Gloria dice que sí, todos entendíamos la religión como un Dios fuera de nosotros. Bueno, igual si te entendías así estás más o menos bien. Peor que hay otros que creen que están todos los maestros ascendidos con las naves y los rayos y que somos seres de luz teniendo la experiencia física y uno se cree que es como un elegido y que es co-creador y toda esta cosa que está de la moda. Ahí como que nos va peor, Gloria. Mejor pensar que Dios está afuera, te digo, ¿eh? Les digo que estamos mejor los que estamos por ahí, ¿eh? Pero bueno, así estamos, todos mezclados. A ver lo que dice Seley. Claro, exacto. Lo que dice Seley, bueno, lo voy a leer porque vieron que el chat del YouTube después te aparece como el otro día. Dice que cuando somos niños somos felices sin nada, ni sin motivos, sin acumular cosas, y eso lo añoramos. Es alcanzar ese estado sin etiqueta, sin comparar mi felicidad con la de otros. Claro. Es que justamente fíjense en que es como comienza este curso, ¿no? Que estamos ya por terminar, de Antonio Blay. ¿Qué nos está diciendo? Que es que en ese estado, hasta los 3, 4 años, bueno, 3 años vamos a decir, es que nosotros vivimos todo como un todo. El problema viene cuando sucede esto, de esta angustia, ¿no? Que nos creemos separados. Y fíjense en que esto lo plantean mucho, ¿cómo se llama esto? Las constelaciones también hablan de esto, del problema de la... ¿cómo se llama? No le dicen la angustia, ellos le dicen... Bueno, le dicen de otra manera, no me acuerdo el nombre. Pero todos hablan de este estado, ¿no? El curso de milagros no nos habla del estado como siendo personas, pero sí nos habla de un estado pre-separación y un estado post-separación, ¿no? Y nos va mostrando el camino, cómo regresar, camino de retorno. Entonces quiere decir que esto es cierto, lo de sentirnos separados, es que así nos sentimos. Y añoramos, como dice Seley, ese estado, porque si no, no nos sentimos plenos, nos sentimos vacíos. Bueno, siempre pasa algo. Porque no pensamos solo con la mente. La mente no es una cosa que esté aislada en el cerebro, sin relación con los demás elementos de la personalidad. Todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestros instintos, sentimientos, aspiraciones, son factores dinámicos que actúan sobre ella. Y si no están equilibrados, por presionar sobre ellos impulsos que taran y ensucian nuestro interior, la mente no está en condiciones de trabajar con eficiencia, ¿no? Bueno, él se refiere acá a la mente como una cosa como que el cerebro fuera como la antena, ¿no? Que capta. Porque esto ya lo vimos, ¿no? Que todo viene de atrás, en realidad. La información, ¿no? Allá atrás del inconsciente. Pero, claro,
claro, cuando nosotros, digamos, nos identificamos, ¿no? Totalmente con el cuerpo, con nuestra... creemos que somos, ya, perdón, estos sentimientos, todo esto, claro, es que se nos alborota todo, es como que somos, ¿no? Un conjunto. No es que la mente va por un lado, el cuerpo va por el otro, no, es que todo lo sentimos en todo el cuerpo. Fíjense cuando sentimos ira, enojo, nos sentimos en todo el cuerpo, ¿no? Claro, todo esto proviene de la mente, que no está trabajada, ¿no? Que no hemos trabajado. Y obviamente, bueno, si no estamos en condiciones, ¿no? Como volvemos como lo que hice el curso de milagros, una mente no entrenada. Y el individuo vive con un rendimiento inferior. Aunque él se crea muy inteligente, no percibe del todo la verdad esencial de las frases en las que se encierran la sabiduría de una filosofía o el mensaje de una religión. El primer trabajo, por lo tanto, es aclararse interiormente, limpiarse, simplificar toda clase de contenidos. No resulta así extravagante decir que para poder estudiar bien hay que empezar muchas veces por respirar, comer, dormir o rezar bien, ¿no? Es como una metáfora, una analogía que hace que, bueno, como hablamos el otro día de respirar. Bueno, yo ahora igual que estoy con los mocos de vuelta, pero estuve practicando la respiración y me di cuenta que realmente sí, cuando uno está con la loquera así, que estaba medio altereti, lo mejor que uno puede hacer es ponerse a respirar. Yo me tiré ahí en la cama, me puse a respirar y dije, bueno, y respiro, ¿qué voy a hacer? Otra cosa no puedo hacer para tranquilizar la mente, ¿no? Porque uno toma conciencia, se da cuenta cuando está acelerado, cuando ya estamos en la rueda del hámster. Y bueno, la respiración, ¿no? Es una manera de conectar, cuando no podemos hacer otra cosa. Colocar los libros delante y pasar horas sobre ellos en un gran esfuerzo mental no siempre resulta ser el método más eficaz y directo para iniciar el estudio. No, esto lo hemos comprobado especialmente con el curso de milagros. Yo me acuerdo que agarraba el fibrón y resaltaba todo. Ahí decía, qué importante esto, qué importante esto. Claro, cuando ya iba por la mitad del libro ya me había olvidado lo importante que había subrayado en las primeras páginas, ¿no? Qué increíble. Eso es tratar a la mente como algo del todo independiente del resto de nuestra personalidad. Y no sé si ustedes se acuerdan que cuando empezamos con este curso, ¿se acuerdan que él decía que nosotros, uno de los primeros ejercicios, era practicar sentarme y tomar conciencia de que soy todo yo que está sentado? Porque claro, con este asunto de que no soy el cuerpo y que no soy, no sé, yo, nos queremos hacer a veces los muy elevados y etéreos, y resulta que no nos experimentamos como etéreos, no, estamos como muy densos. Entonces, esta actividad, ¿no? Este ejercicio de sentarme, pero todo yo darme cuenta, no que ahora como voy a estudiar o voy a leer esto, entonces yo solamente voy a usar la mente. Y entonces pongo la mente en acción. No, es que todo yo estoy implicado en la cosa. Y no nos damos cuenta. No es extraño que nuestra mente se plantee problemas y ande dando vueltas a su alrededor sin llegar al eje, a la visión del núcleo del problema. Somos nosotros mismos el impedimento que dificulta la plena lucidez de nuestra mente. Y esto es cierto porque nosotros, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer con el ejemplo del curso de milagros, que es lo más sencillo, porque estamos hablando, siempre se relaciona. Entonces estamos leyendo, no sé, una sección X del texto, ¿no? Y fíjense que parece que al principio le ponemos onda y estamos concentrados. Pero ya cuando vamos por tercer, cuarto renglón, chau, ya perdimos la concentración, ¿no? Porque no sé,
me agarró un dolor de estómago, o me dio hambre, o tuve sed, me tenía que levantar a buscar el agua. O sea, siempre hay algo, ¿no? No estamos todos nosotros implicados en la cosa. Como cuando éramos niños, que lo que recién decía Seley es un buen ejemplo, el niño cuando juega, fíjense en que juega, y no hace otra cosa que estar concentrado en su juego. Y nosotros no lo podemos hacer. Hemos perdido esa concentración. ¿Se acuerdan que al principio hablaba él de la concentración? Existe un estrecho vínculo entre nuestra mente y nuestro ritmo respiratorio. Esto es lo que hablamos el lunes, ¿no? La respiración no es un proceso vegetativo aislado de la personalidad. En la personalidad no hay nada aislado. La personalidad, aunque múltiple en sus manifestaciones, es unitaria en su funcionamiento global. Es nuestra mente la que une y regula, la que integra y dirige toda la personalidad. No la mente consciente, sino la mente como forma dinámica de todos los niveles. La correlación entre ritmo respiratorio y estado mental es fácil de observar. Cuando estamos preocupados respiramos seca y violentamente, ¿no? Es cierto esto. El entusiasmo produce una respiración más rápida, pero haciendo entrar más aire a los pulmones. ¿Ven? Acá ya tenemos dos variaciones, ¿no? En realidad, todos nuestros estados de ánimo y por lo tanto nuestros estados mentales tienen su correspondiente cuadro respiratorio. Cada vez que hay una alteración de la personalidad, se manifiesta a través de la respiración. La respiración se convierte pues en un lenguaje particular, en una expresión de nuestra personalidad, como lo es nuestro aparato digestivo, nervioso, nuestra afectividad. Dada la unidad de la persona, todos sus elementos son expresión de la personalidad, ¿no? Recuerden que él le llama personalidad no a la persona, al personaje, ¿no? Sino a este conjunto de todo yo, ¿no? Esta unidad que vimos las otras veces, ¿no? Que primero tengo que unificarme como unidad, como personalidad, para poder acceder a estos otros niveles superiores, ¿no? Así como una misma idea puedo expresarla hablando, escribiendo o mímicamente, etcétera, de varias maneras, mi personalidad se expresa también a través de todos los niveles. Y cada nivel revela lo que ocurre en toda la personalidad. Si aprendiéramos a examinar la respiración de las demás personas, sabríamos su estado anímico, incluso sus estados profundos. Una persona con represiones psíquicas tiene un tipo de retención del ritmo respiratorio que le impide respirar profundamente. O sea que nosotros podemos darnos cuenta, si observamos, ¿no?, cómo la persona está respirando, si realmente hay represiones psíquicas, porque tiene como retiene el ritmo respiratorio. Me voy a tomar un poco de algo para que me pase. Bueno, dice, ¿no hemos observado cuánto nos cuesta respirar de modo que quedemos satisfechos, que nos sintamos renovados, descansados? Lo que llamamos respirar profundamente. Es cierto, bueno, yo la verdad que quería hacer las respiraciones esas que estuvimos hablando el lunes, pero no me acordaba nada. Entonces, bueno, hice la abdominal, que era la única que me acordaba. Digo, me voy a tener que anotar. Porque es cierto, como no tenemos un entrenamiento, ¿no?, en atender a la respiración. Claro, cuando nos dicen, bueno, a ver, vamos a hacer la práctica de la respiración completa. Claro, si yo no me acuerdo ni cómo empezaba.
No la podemos hacer. A mayores problemas internos, mayor bloqueo respiratorio. Es como si existiera dentro una retención permanente de aire, que impide la libre entrada y salida de aire renovador en nuestros pulmones. La represión psíquica comporta una actitud de control y vigilancia que cierra la salida del inconsciente. Miren esto qué importante, ¿no? Y esto repercute en el aparato respiratorio, provocando una fisiología. Está cerrado a la respiración profunda y solo mantiene una respiración relativamente superficial. Y fíjense en que esto es así. Yo me acuerdo, ¿no? Bueno, cuando trabajaba, ¿no? Que bueno, nosotros, como teníamos que usar mucho la voz, ¿no? Bueno, después yo igual me terminé quedando, como es que me agarró esto se me debilitaron las cuerdas vocales, que se llama hiatus, ¿no? Es como que se te aflojan las cuerdas vocales. Entonces como que te quedas como, no totalmente, no muda, pero te quedas, bueno, una difonía es que te agarra, ¿no? Por usar mal, o sea, por respirar mal en realidad. Porque cuando hablamos, si nosotros hablamos desde la garganta, usamos, acuérdense que vimos que había un chakra acá, ¿no? Fíjense en como que forzamos esta zona laríngea y la voz nos sale como, bueno, como dura, ¿no? O como voz de pito, nos puede salir como que nos lastimamos, nos desgarramos de esta zona. Por eso las cuerdas vocales sufren. Y la única manera de que nuestras cuerdas vocales no sufran ese impacto es aprendiendo a respirar y a tomar justamente ese aire abdominal. Y yo me acuerdo que nos hacían hacer muchos ejercicios en que teníamos que, bueno, hablar con el estómago, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo hago hoy en día? Yo ahora estoy hablando con ustedes y yo el aire lo tomo desde ahí. Porque imagínense con la nariz tapada que tengo, si no, no podría hablar. No me saldría la voz. Pero uno después lo hace como ya automáticamente. Pero eso ayuda mucho a que nos concentremos y a que nuestra mente esté clara cuando practicamos hablar desde el estómago, ¿no? Y no usando la garganta sola. Por eso es bueno que nos demos cuenta. Y fíjense en que acá lo que dice Blay está interesante, porque él dice que la represión psíquica, ¿no? Claro, a la de represión, al querer reprimir, controlar, ¿no? Es como que estamos vigilantes para que no salga esto del inconsciente. Nosotros mismos estamos controlando que lo que está oculto siga oculto. Y esto repercute en el aparato respiratorio, provocando este cerramiento, ¿no? Esta respiración profunda. Y solo nos mantenemos siempre respirando superficialmente. Esto es como que lo tenemos que observar en nosotros, ¿no? Para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. El movimiento de inspiración, de inhalación o entrada del aire se corresponde psicológicamente con la actitud de receptividad respecto del mundo, ¿no? Yo no me acuerdo en qué libro lo leí, pero yo me acuerdo que una vez esto lo leí que me llamó bastante la atención. Pero es cierto, nosotros no nos damos cuenta que cuando inspiramos o inhalamos el aire, bueno, aparte que estamos metiendo millones de microbios y bacterias, ¿no? Aparte, es que estamos conectando con el mundo mediante la respiración y con los otros, ¿no? Cuando nos sentimos ofendidos y molestos, nos cerramos al exterior, a cualquier comunicación de los demás hacia nosotros, y no inspiramos de modo profundo, abierto, limpio, sino que respiramos rápido, abruptamente y seco. Entonces exhalamos violencia. Fíjense en lo que dice acá. Y es cierto, yo hoy lo comprobé porque a la mañana tenía los patos volados y bueno. Entonces
Andaba como loca. Yo cuando ando como loca me pongo a limpiar, porque limpio, pero no como el Hoponopono, limpio la casa y se me pasa la loca porque descargo tensión, ¿no? Como no la puedo descargar de otra manera, la descargo así, por si no le doy el palo por la cabeza a alguno. Entonces, bueno, digo, voy a limpiar. De paso, bueno, hago algo bueno, limpio. Y después me puse a respirar a lo tupido porque dije, bueno, ay, cómo estoy. Porque, eh, claro, esto se nos escapa. No le damos mucha bolilla a nosotros, pero si tomamos conciencia y reflexionamos con lo que dice acá, es como que estaría bueno, ¿no? Hola, Matías. Soy no... Ah, no sé, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, yo te voy a recomendar que mires este curso desde el principio, que está muy bueno. Pero bueno, y si no, en mi canal podés encontrar de todo, pero no sé a qué es lo que vos querés apuntar. Vos decime, Matías, y bueno, por ahí hasta las chicas acá, los chicos en el chat te pueden orientar. Ah, sí, sí, lo que dice Rosario tiene razón. Por eso yo digo que esa es la completa, a mí no me sale. Yo todavía no la practiqué, Rosario, ¿eh? No, yo me quedo con la abdominal porque, bueno, es como que encima esa la practiqué mucho cuando tenía todo este problema con la foniatra. Y bueno, me resulta sencilla, pero la completa hay que saber, tiene razón, sí. Yo estaba pensando, hoy a la mañana se me había venido la idea, digo, yo podría hacer, bueno, buscar otra vez, ¿no? El texto donde está explicada y hacer como un video, digamos, en audio, ¿no? Con algún gráfico, si es necesario, para que la tengamos guardada y uno la pueda poner el video y practicar. Porque la verdad a mí se me olvida, generalmente. No o sea, lo sé, pero no lo hago. Bien, aprender a inhalar aire con suavidad es aprender a abrirnos a los demás, ¿no? Miren qué práctica esta. Esta afirmación suele sorprender y suscitar recelos, pero es un efecto de correlación nerviosa profunda. Ahora me agarró hipo. Profunda. Que la experiencia demuestra, aunque tal vez no se hayan descubierto los procesos nerviosos que intervienen en ella. Yo me quedé medio como asombrado con esto, pero no recuerdo yo en qué autor y quién es el que habla de esto. Pero yo esto en algún momento de mi experiencia sé que lo leí. Y dije, mira vos. Después se me olvidó, como siempre. Pero, ¿quién es consciente de que cuando está inhalando aire con suavidad, está aprendiendo a abrirse a los demás? La mayoría de nosotros no. No estamos conscientes de eso, de lo que estamos haciendo. Y acá fíjense en qué dice, ¿no? A ver, acá está. Expirar o echar el aire se corresponde psíquicamente con el gesto de exteriorizarnos al mundo. Si solemos expirar de modo seco, abrupto, no hay duda de que nuestra actitud es de rechazo, de hostilidad frente al mundo, ¿no? Es como que a mí se me está viniendo la imagen de los caballos, ¿no? El caballo no, pero hay otro animal que hace ese... ¿no? Como que le sale toda por la boca, así, hace así. Porque es cierto, cuando estamos nerviosos o, bueno, alteraditos, el aire que sale, ¿no? Es seco, es abrupto, ¿no? Es como un relincho, como una cosa así, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver. Aprender a exhalar el aire de un modo suave y profundo cambiará la actitud anterior por otra cordial, abierta, correcta para con los demás. Podemos comprobarlo con facilidad observándonos a nosotros mismos en los momentos de euforia, de buena disposición, tanto como en los momentos de irritabilidad, de resentimiento,
y el ritmo respiratorio varía completamente. Claro, porque la respiración está vinculada, ¿no? Al ritmo, también a todo, hasta nos damos cuenta que nuestra sangre circula mejor, ¿no? Todo. La postura también a veces influye, ¿no? En que estamos, según cómo estamos respirando. Hay dos momentos de silencio respiratorio. Uno cuando están los pulmones llenos y por un instante nos quedamos sin respirar. Y otro una vez expelido todo el aire inhalado antes de volver a inspirar, ¿no? Por eso es un movimiento de inspiración y expiración. Este espacio de tiempo que hay entre la inspiración y hasta que expiramos, dice que en el yoga, los yogas, ¿va? Lo llaman kumbhaka. Cuando retenemos el aire dentro, nuestra mente está en un máximo de capacidad para intensificar su poder, para tomar conciencia de la energía de uno mismo o de los estados interiores, facultades, recuerdos, etc. De hecho, cada vez que intentamos recordar algo, estamos unos instantes sin respirar. Siempre que nos preparamos para realizar algún esfuerzo, tomamos aire y entonces, sin expirarlo, con los pulmones llenos, entramos en acción. Fíjense, nosotros hacemos todos estos movimientos respiratorios y ni nos damos cuenta que hacemos esto. Pero sin embargo lo hacemos. En un momento de máxima energía interior, el mejor para tomar conciencia de los contenidos interiores, es un momento, dije en un momento, es un momento de máxima energía interior, el mejor para tomar conciencia de los contenidos interiores, pues cuanta mayor sea nuestra energía, con mayor intensidad viviremos las cosas y más podremos profundizar en ellas. En este caso, en los estados interiores que nos proponemos concienciar. Cuando hemos sacado todo el aire y nos quedamos con los pulmones vacíos, la energía de que disponemos es mínima, pero precisamente este punto inferior, lo mismo que es el ideal para que penetre aire nuevo, rico en oxígeno, pues se le deja el máximo de espacio en el aparato respiratorio, también lo es para percibir cosas nuevas. Ya queda receptividad interior es máxima, cosa que sería mucho más difícil cuando estamos llenos de nosotros mismos, de energía. Para recibir del exterior necesitamos estar vacíos. El vacío en los pulmones, aunque nos priva de energía, nos da el máximo de sensibilidad para percibir cosas del exterior. Fíjense que hay muchos ejercicios así. Bueno, en los que vimos el lunes era que primero había que sacar todo el aire, había que expirar, para después hacer el movimiento de inspirar, ¿no? Y hay muchos métodos o técnicas, ¿no? Trabajan esto, de que primero vaciarme. Porque fíjense en que también eso está asociado, ¿no? Como una analogía de que nos tenemos que vaciar por dentro para poder llenarnos, ¿no? Que es lo que no estamos llenos nosotros. Entonces, claro, no entra nada. Y bueno, esto está, fíjense en que es una perfecta analogía con lo de la respiración. De todo ello se deduce que aprender a respirar bien es aprender a transformar estados mentales y por consiguiente nuestra personalidad. No se trata de una mera práctica higiénica. No solo es bueno respirar bien porque entra mucho aire en los pulmones y se purifica la sangre, revitalizándose todo el cuerpo. O porque la respiración profunda obliga al diafragma a moverse. Lo que produce un masaje, dice esto, muy interesante sobre las vísceras y toda una serie de fenómenos mecánicos que se verifican mediante los procesos respiratorios. Claro, como la mayoría
de las cosas que hace nuestro cuerpo son inconscientes. Por ejemplo, yo no estoy diciendo al corazón, ay, tenés que latir. No, el corazón late solo, los riñones funcionan solos, todos los órganos funcionan solos. Pero es que los pulmones, fíjense, ¿no? Y que los pulmones, fíjense en que están muy relacionados con los estados de tristeza, ¿no? Cuando estamos tristes, siempre es porque tiene que estar relacionado con los problemas respiratorios, fíjense. Por lo menos yo me doy cuenta. Yo, por ejemplo, estoy con este resfrío hace no sé cuánto, que no se me va, y me doy cuenta que a nivel inconsciente, estoy pasando por un periodo así, de esos que nos agarra de que estamos tristes, no sabemos ni por qué. Y bueno, y está relacionado con los pulmones. Pero acá, a pesar de que nosotros respiramos mecánicamente, o sea, sin que nos tengamos que tomar conciencia, porque si no respiramos, paramos de respirar, nos moriríamos. El practicar la respiración consciente, fíjense en todos los beneficios que trae, ¿no? Y si no dice al final, ¿no? Sino por la conexión profunda que guarda con nuestros estados mentales. Nosotros como que no asociamos mucho la respiración con la mente. Bueno, los que han practicado yoga seguramente sí, pero la persona que nunca practicó ninguna técnica de esta no lo sabe, ¿no? ¿Vos te referís, Matías, al curso este o al curso de milagros? El curso este sí está en el canal, sí. No me acuerdo cuánto hace que lo empezamos, hará como 3 meses más o menos. Igual vos ponés la lista de reproducción de Aprendiendo a Desaprender y te va a aparecer desde el primero, para que lo mires. Pero miralos de a poco porque te va a cansar, porque son largos encima. Bien. Y acá fíjense en que él hace una acotación y explica lo de la depresión y el miedo, que tienen en común un descenso de energía consciente. Quien tiene un yo débil, sin gravitación centralizada, se caracteriza porque con facilidad cambia de ideas, de estados y de actitudes. Si estamos en este problemilla, ¿no? Que notamos, ay, se me fue de vuelta la voz, que notamos que vieron que estamos pensando una cosa, al rato pensamos otra, que estoy contento, que estoy triste, que no sé qué, que me río, que lloro, no sé cuánto. Ahí nos estamos dando cuenta que nuestro yo todavía está débil, ¿no? No estamos centrados, bueno, el problema que tenemos todos, ¿no? Ante dificultades nacidas en el mundo exterior, tiende a perder la claridad, consistencia y cohesión de su conciencia de sí mismo. Su yo consciente no aguanta la dificultad y pierde el control de la acción y cae en la pasividad o en la acción incontrolada. Es frecuente la actitud de desconcierto, de perplejidad, de no saber exactamente qué hacer en cada momento. El yo está desparramado. ¿Ven? Esto tenemos que tomar conciencia. Fíjense en que, bueno, los que hemos hecho el curso de milagros y más o menos hemos practicado algún tipo de entrenamiento mental o hemos practicado los ejercicios que propone Antonio Blay, o bueno, meditamos, o trabajamos el niño interior, bueno, hacemos alguna práctica, digamos. Por ahí quizás caemos, porque caemos en la tentación y reaccionamos bueno, o nos pasa que nos ponemos pasivos o perdemos el control o se nos abomba la cabeza, decimos, ay, no puedo pensar, ¿no? Esto nos pasa. Pero a medida que nuestra mente se va entrenando, cada vez nos pasa menos, porque nuestro yo está menos desparramado. Por eso él habla tanto de esto de estar centralizado, ¿ven? Está muy asociado con la claridad, con el foco. Y eso, ahí es donde tenemos que apuntar. Porque yo, en estos días, bueno, hoy especialmente, ¿no? Que estaba medio alteradita, reflexionaba
¿no? Sobre esto y decía, es que realmente cuando el curso de milagros dice, tengo el poder de decidir, ¿no? Es que realmente tenemos el poder de decidir. No es que decidimos lo que va a pasar afuera, sino que tengo el poder de decidir dentro. Si quiero estar con el ego o quiero estar con el espíritu. O sea, si quiero amar o tener miedo. Es que lo decidimos nosotros. Pero es que no nos damos cuenta, ¿no? Por eso el curso nos dice que nuestra voluntad es libre. Pero es que nosotros la tenemos aprisionada, ¿no? Y fíjense en que esto, bueno, lo reflexionamos en estos momentos y decimos, ah, sí, claro, ya me acuerdo. Después se nos olvida. Pero si observamos esto, fíjense en que nos vamos a dar cuenta cuando nuestro yo está desparramado y débil y cuando tenemos un yo centrado, ¿no? Se advierte exteriormente en el conjunto de sus modos de hablar. Parece que sus frases solo sean esbozos, no hay una configuración precisa en lo que dice. Se nota que su mente con frecuencia va de una idea a otra, pero sin saltar, sino como si se difuminase. Se registra una tendencia general a la confusión mental, a la falta de hilación y de unidad. Y es cierto, ¿no? Esto lo podemos notar en nosotros mismos o en otros, cuando están así, como confusos, muy confusos, porque claro, es que el miedo, más que nada cuando nos dicen algo que nos desestabiliza, porque por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos y le decimos a, no sé, a una persona que nunca incursionó en estos temas, y le decimos, no, lo que pasa que vos, mira, el mundo no existe, todo es una ilusión, la mente se creyó separarse de Dios y no sé qué, ¿no? Y capaz que a un nivel inconsciente se le mueve algo y eso le provoca como un tipo de shock, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Y si su mente no está fuerte, o sea, no está centrada, es como que quedan como así, ¿no? Bueno, y así pasa con todo, hasta como cuando nos pasa cualquier situación en la vida, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos y estar centrados, porque las experiencias de aquí son muy variables, ¿no? Ante estímulos fuertes le asaltan temores y tiende a reaccionar de modo negativo. Le falta presencia de espíritu porque cualquier amenaza exterior despierta dentro todos los viejos problemas de inseguridad y entonces carece de la capacidad de reprimir. Y esto es cierto. Es como yo digo, ¿no? Parece como que tuviéramos varios botoncitos así. Y claro, si el estímulo no lo puedo, ¿no? O me tocaron un botón que está relacionado con alguna asociación de algo inconsciente que yo todavía no resolví, que no liberé, ¡ting! Me salta, ¿no? El resorte. Parece que sale todo, ¿no? Como después en una chorrera, ¿no? Como que, oh, bum, 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 bum. Claro. Y no sabemos, no, nos sentimos como desconcertados. Por el contrario, un yo sólido, unificado, se mantiene igual idéntico a sí mismo, con su plena personalidad frente a múltiples situaciones. En todas ellas puede mantener las mismas ideas, sentimientos, etc. Interiormente tiene una actitud siempre definida y precisa, saber lo que hace y por qué lo hace y sabe quién es él. Aunque existen también represiones en su inconsciente, tiene sobrada capacidad para reprimirlas. O sea, acá él ahora igual explica lo que significa reprimir, porque si no parece contradictorio, ¿no? Pero todos sabemos que en el inconsciente hay contenido reprimido, ¿m? Y sabemos que nos va a saltar la chaveta en cualquier momento. Ahora, si nuestro yo es sólido, es muy diferente la actitud. Pero cuando nuestro yo no está sólido, no sabemos, no tenemos rumbo, ¿no? Como que no
La capacidad de reprimir los impulsos del subconsciente es una cualidad de todo punto necesaria al hombre. Sin ella tendríamos que enfrentarnos en cada momento con todos los problemas que han ido apareciendo a lo largo de nuestra vida y que no hemos resuelto, y nos resultaría imposible hacer nada positivo. ¿Ven? Nosotros tenemos que limpiar todo el contenido de nuestro inconsciente, pero al mismo tiempo tenemos que, a medida que vamos trabajando interiormente, tenemos que tener esta capacidad, es como de un autocontrol, porque si no nosotros no podríamos. No, sería terrible. Que es como eso que nosotros hacemos, que lo hacemos ya como un mecanismo, ¿no? Cuando estamos centrados y con un yo sólido, que esto no, o sea, como no, que lo vamos reteniendo. Ahora van a ver lo que sigue explicando. A pesar de lo que acabamos de decir, mejor que tener que hacer uso de la capacidad de reprimir, sería limpiar a fondo el inconsciente de las represiones. O sea, obviamente que si está todo limpio, a fondo no necesitaríamos ejercer este mecanismo, pero mientras tanto lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, como dado lo mal que funcionamos y los prejuicios que trae la carga de lo reprimido, se impone tener el dominio de controlar en todo momento la conducta, sabiendo detener el impulso y haciendo lo que conviene, aunque haya de esforzarse, porque va en contra de las tendencias profundas que sentimos en aquel momento. Y esto es cierto, y dentro de todo es sano, porque imagínense, si explotáramos por todo a cada instante, bueno, no, lo que sería, ¿no? Todo. La mente consciente es la reina de la personalidad y ha de mantenerse en el trono sin abdicar nunca de él. Pues incluso cuando mediante trabajo interior se llega a abrir el cauce de los niveles superiores, recibiendo intuiciones y subiendo a elevados estados espirituales, es siempre la mente la que ha de controlar, verificar, adaptar y traducir las cosas al lenguaje del mundo exterior, discerniendo la conveniencia de todo ello en la situación concreta de cada momento. Lo peor es que cuando estamos deprimidos no tenemos ganas de hacer ningún ejercicio, ni tampoco nos doblegamos a ellos si nos domina la excitación. En las depresiones adoptamos la actitud de cerrarnos en nosotros mismos, alejarnos de todo lo demás y caer en esa especie de pasividad en la que uno da rienda suelta a toda una serie de pensamientos y sentimientos negativos, ¿no? Es como que el caballo se desboca, nos desbocamos, ¿no? Y fíjense en que es así. Yo lo he visto, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos convertimos así en víctimas de unos mecanismos que se nos van imponiendo por hábito y que llegan a ser un vicio en el que nos sentimos hasta cómodos, inmersos en nuestra propia negatividad. Y es este hábito el que hay que aprender a contrarrestar. Porque es cierto, a veces uno dice, ay, tengo que controlar la mente y no pensar negativo, voy a pensar positivo, pero parece que no te sale ni a gancho, ¿no? Parece como que la mente se empaca, como, bueno, como la mula, ¿no? Porque ya el caballo no se empaca. El caballo por ahí se retoba, ¿no? Pero la mula como que se empaca. Y nos quedamos así, ¿no? Como víctimas de ese mecanismo. Si más o menos llevamos entrenados un tiempo, es como que tenemos esa lucecita por donde nos entra que decimos, tengo que practicar. Ya otra vez estoy, ¿no? Otra vez estoy, podríamos decir, separado, victimizándome, ¿no? En el niño, como siempre que estamos en el niño. Yo me doy cuenta, me lo digo a mí misma. Y otra vez estás en la niña, ¿eh? Bueno, basta, dejate de hinchar. Yo me reto a mí misma porque si no me lo hago... Bueno, a ver, vamos a practicar. Darnos ánimo a nosotros mismos es muy bueno, aunque parezca una tontera, pero es que lo tenemos que hacer. Porque la madre
interna, el Padre, están todos adentro nuestro, ¿no? Es como que hay una reunión ahí adentro. Entonces, bueno, a ver, si el niño es el que está pataleando, viene la madre a consolarlo y a decirle, bueno, a ver, querido, vamos, que ya no sos más chiquitito, vamos a hacer el ejercicio para salir y dejar de hacer berrinche. Todo acto que realiza una persona no es algo aislado en el conjunto de su existencia, ni siquiera en el conjunto del cosmos, sino que toda acción está indisolublemente enlazada con el resto de su vida y además con el resto de todo cuanto existe. Esto lo dijimos parecido a lo que es lo que dijimos el lunes. No hay nada que esté del todo aislado de lo demás. Esto yo creo que no se nos tiene que olvidar en ningún momento del día, ¿no? La más pequeña acción repercute en el resto. ¿Vieron cuando el curso de milagros dice, no tengo pensamientos neutros? Formando todo una concatenación de causas y efectos. Un espeso tejido en el que cada hilo depende de todos los demás. Toda acción que yo haga determinará en mí, después, una serie de resultados, buenos o malos, según la índole de la acción. Esto es lo que se conoce con el nombre de la ley del karma. La palabra karma, ¿te acordás, Sonia, la otra vez que vos preguntabas? Mira, acá yo encontré algo de información, ¿no? No sé por dónde anda Sonia, bueno, sobre el karma, de la manera que lo explica Antonio Blay, ¿no? Es más extenso, pero bueno, yo puse lo más importante. Esta palabra karma que viene de Oriente, ¿no? Significa acción, pero también se designa con esta palabra a los resultados que se derivan de la acción. Y ahora van a ver lo que quiere decir, así más exactamente. La acción entendida en un sentido amplio, en un sentido total, o sea, toda cosa que la persona hace interna o externamente es inherente al hecho de vivir y al hecho de existir. Quizás a veces nosotros le damos como más importancia a los actos que hacemos externamente, lo que hacemos afuera, no en la forma, digamos. Y a lo que hacemos internamente no le damos tanta importancia, ¿no? Bueno, si estamos trabajando esto por ahí, quizás sí, nosotros sí, pero la mayoría de la gente no le da importancia a lo que hace internamente, ¿no? Vivir, existir es eso, es acción, es movimiento, es transformación, es renovación, es relación. Incluso cuando reflexionamos, cuando estamos aislados, cuando pensamos en algo, estamos sujetos a una acción interna, pero acción. ¿Ven? Siempre estamos en acción, por más que estemos trabajando internamente o estemos haciendo algo en lo externo, ¿no? Ya sea, no sé, cocinando, bueno, lo que sea que estemos haciendo, leyendo, barriendo, qué sé yo. Siempre estamos, la vida es movimiento, ¿no? Es acción. Todo lo manifestado, todo cuanto existe, es movimiento, y a todo movimiento inteligente le llamamos acción. Por lo tanto, el problema de hallar el camino de emancipación a través de la acción es un problema de primera importancia absolutamente para todos. Ahora vamos a ver por qué. Lo que realmente nos ata a la acción no es la acción misma, sino nuestra identificación con la acción. ¿Ven? Acá está el sutil detalle. Porque, ¿vieron cuando nosotros leemos en el curso de milagros que dice, no tengo que hacer nada? ¿No? Si lo tomamos literal, parece que yo como persona no tengo que hacer nada. Entonces me quedo quieto, no hago nada. No. Ese no tengo que hacer nada está muy relacionado con esta acción sin identificarme con la acción. Este yo creo que es el famoso
darme cuenta que no soy el hacedor, ¿no? Tan famoso que nos hablan la no dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros confundimos nuestra realidad esencial interna, nuestro verdadero ser profundo, con nuestros deseos, con nuestras ideas, con los apetitos y sensaciones, con nuestro cuerpo, con la idea que tenemos de nosotros mismos. Y porque lo confundimos, nos aferramos a estas cosas como si fueran nuestro verdadero ser. Ahí está el gran problema de la identificación que tenemos, ¿no? Y es precisamente la crispación que tenemos sobre esas ideas, esas sensaciones, esos impulsos, el origen de la confusión que existe en nuestra mente. ¿Vieron cuando el curso de milagros nos habla de... que dice de los impulsos milagrosos, que habla que los confundimos con los del cuerpo, ¿no? Ahí nos da una explicación. El curso nos empieza, ¿no? Para que nos vayamos tomando conciencia de que es que en realidad funcionamos así. Y que nos esclaviza a consecuencia de la satisfacción de nuestros deseos, de nuestros impulsos. Fíjense en que esto es así. Yo, cuanto más lo observo, encima después es como que me culpo, porque digo, pero ¿cómo me dominan esos impulsos? ¿No? Se trata pues de llegar a descubrir y centrarse en lo que es nuestro ser central, ese eje desde el cual se originan las acciones, surgen los impulsos, las ideas, desde el cual se piensa. Pero que no es ningún pensamiento, que no es ningún impulso y que no es ninguna acción. Fíjense, en esto es difícil para nosotros. Por eso, todo lo que venimos viendo de trabajar el centramiento parece una pavada, pero es que es lo más importante, porque cuando actuamos desde ese fondo, desde ese centro, entonces sí vamos a poder hacer esto que se nos está diciendo acá, ¿no? Detrás de todo lo que cambia es donde está nuestro centro, nuestro verdadero ser, nuestra auténtica realidad. Esto es un poco a lo que nos lleva el curso de milagros y lo que explica también el Advaita, ¿no? ¿Cómo es? El curso de milagros dice la verdad que yace tras las ilusiones, ¿no? Tras las apariencias. Los Advaitas también, ¿no? Le llaman a esto detrás de lo aparente, ¿no? Que está ese yo soy, o que está eso, lo que es, o el sí mismo, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos cuesta discernir. Nuestras ideas están en un proceso de transformación constante. Las que tenemos ahora son completamente diferentes de las que teníamos 20 años atrás. Los sentimientos que nos mueven ahora, incluso los que nos parecen más importantes, son completamente diferentes o por lo menos renovados de los que teníamos hace también unos años. Y es así esto. Nuestro mismo cuerpo es totalmente diferente, ya que todas sus células se han renovado y ya no es el mismo cuerpo de antes. ¿Por qué todo eso? Porque la vida es un proceso dinámico de cambio, de renovación. Pero yo sigo siendo el mismo. Tengo clara noción de identidad, de que yo sigo siendo yo. ¿Ven? Cuando nosotros descubrimos esto, es maravilloso. Ahí está cuando comenzamos a darnos cuenta que estamos despertando, ¿no?, a nuestra realidad, porque es como que nos empezamos a dar cuenta que el que yo soy está detrás de todo eso. Yo soy ese que está detrás de todo eso, ¿no? Y ahí empezamos, como decía Rosario al principio, ¿no?, el caminito que nos lleva. Y vamos a llegar, porque el problema que nosotros tenemos es la confusión con las formas y la identificación con la acción. Eso es lo que nos tiene atrapados. Y no solo la acción nuestra, la acción de los demás, porque como estamos atentos hacia afuera, estamos observando
las acciones de los demás. Si los demás son así, son asá, que me dijeron, que cómo hicieron, que cómo me trataron, que no sé qué. Fíjense que estamos siempre ahí. Por lo tanto, yo sigo siendo el mismo yo de hace 20 años, ¿no? Y si soy ese mismo yo, entonces yo no puedo ser el cuerpo. No puedo ser las emociones que cambian. No puedo ser las ideas que están en constante vaivén. Me agarro otra vez. Se trata de llegar a descubrir esa verdad de mí mismo, eso que está en mí, inmóvil, eso que realmente soy. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que hacer. Es que descubrir eso es ponernos, como decíamos al principio, que no me acuerdo por qué parte era que lo decíamos, porque ya me olvidé, encontrar ese punto de anclaje donde yo recuerdo quién soy, ¿no? Entonces, ya la identificación va aflojando, porque es que lo que nos atrapa es eso. Y entonces, cuando podamos vivir centrados en esa noción de ser, simple, de un modo directo, ¿no? Con percepción inmediata, con apertura de nuestra conciencia a este nivel central, podremos actuar sin confundir nuestro yo con nuestros impulsos, con nuestras ideas, con las situaciones exteriores, con nuestro amor propio, con toda clase de fenómenos externos e internos que constantemente se expresan a través de nosotros mismos. Esto yo creo, ¿no?, que nos hace reflexionar bastante a todos, ¿no? De mí que viene de atrás. Ah, sí, sí, sí. De ese karma también habla. Bueno, voy a ver si para mañana encuentro esa información y la vemos, Sonia. Sí, él habla de eso, que lo explica basándose en lo que explican los Advaitas, ¿no? Con estos de las vasanas. Sí, eso también habla. Yo quería explicar primero el karma desde esta mirada, para que nosotros tomemos conciencia de que el problema es la identificación con el cuerpo. Yo creo que nosotros una vez claro, como dice Gloria, claro, es hacernos responsables de lo que es mío, de que mi experiencia es mía, que Dios no me está castigando ni nada, porque es que el ego nos atrapa por ahí. A ver cómo te lo podría decir, para que cerremos con esto. Igual mañana lo voy a preparar así, para que lo veamos así. Él a lo que se refiere con esta idea de karma, que en realidad este tema de la causa y el efecto, si nosotros lo vemos desde el nivel, ¿no?, de acá, del ego, de las formas, ¿no?, como cuerpo, como decís vos, Sonia, como yo idea, claro, si yo, qué sé yo, mato a una persona, vamos a decir, por algo trágico, ¿no? Obviamente, ¿no?, que puede ser que más adelante alguien me mate a mí, o mate a alguna persona, a un ser querido mío, también puede pasar, para que yo experimente ese daño que lancé hacia otro, ¿sí? Y eso ocurre continuamente, porque, a ver, si yo, por ejemplo, en un momento dado, X del día nomás, estoy en negativo, estoy pensando negativamente y quejándome, qué sé yo, van a ver que el fruto de ese día, como efecto kármico, se me va a dar que, no sé, me van a pasar montones de cosas. ¿Por qué? Porque yo mismo atraje eso debido a lo de la causa y el efecto, ¿sí? Si lo vemos en una manera lineal y creyendo, como dice el curso de milagros, que nosotros creemos que la causa y el efecto están separados, ¿bien? Eso es lo que nosotros creemos.
Ahora, acá Antonio Blay lo que nos está llevando a que nosotros entendamos qué es lo que nos cuesta, es esta idea de karma, en que la acción, el problema de la acción es que yo estoy identificado con la acción. Por eso sufro las consecuencias de la acción, porque yo me creo que tengo mérito en la acción. Por ejemplo, no sé, no se me hace es un ejemplo, pero bueno, a ver, tengo habilidad, no sé, para escribir, vamos a decir. Escribo re lindo, ¿no? Un libro, un cuento, no sé qué. Y yo como individuo me atribuyo la acción, pero es que en realidad esa acción ocurrió en mí a través de justamente esto que yo soy, lo que somos todos, ¿bien? Yo fui un instrumento para plasmar eso ahí, ¿bien? Entonces ahí estoy, si yo me doy cuenta de eso, estoy desapegado de la acción. Entonces no hay karma, no hay consecuencia. Ahora, cuando yo me aferro a la acción, hay karma. Porque yo me estoy atribuyendo, porque el problema nuestro, del sufrimiento nuestro aquí, es que nosotros nos atribuimos la autoría. Es lo que explica el Curso de Milagros. El Curso de Milagros te dice, tú crees que te creaste a ti mismo. Y esa es la causa de tu sufrimiento. No recuerdas quién es tu autor. Tienes un problema de autoridad, nos dice. Claro, nosotros cuando lo vemos así por primera vez como que no comprendemos eso, pero lo que nos está diciendo es que el problema es olvidar quiénes somos y hacer todas las cosas que hacemos creyendo que yo soy yo quien las hace. Y si no, que ahora está la onda New Age, que como nos creemos, ¿no? Porque ya no nos aguantamos más ser entonces ahora creo que soy un ser de luz, teniendo una experiencia física, entonces yo soy ahora como un ser maravilloso, que entonces como yo estoy haciendo, no sé, transmutando con la luz violeta y no sé qué cosas hago y estoy despierto, y los otros pobres están dormidos, entonces yo voy a evolucionar y voy a pasar a la quinta dimensión. Esa es la idea, ¿ven? El ego, no importa para qué lado, siempre nos va a tratar de que nosotros nos vinculemos a la acción, que nos hagamos propietarios de la acción. Ese es el karma. Pero igual, yo te prometo, voy a ver si lo preparo para mañana, el karma visto como lo ven los yogis, el karma yoga, no vamos a ir viendo lo que falta, para que entendamos esto de la rueda de la reencarnación, o sea, cómo lo explica Blay, que le da una mirada bastante profunda, y bueno, y vamos a ver eso, si les interesa vamos a ver eso, porque bueno, es un tema que la verdad que sí a todos nos atrapa. Bueno, amigos, mañana nos veremos, a ver si preparo algo de lo del karma para que nos quede claro a todos. Y mañana les prometo que me voy a hacer una entradita ahí a la comunidad por la computadora, quiero hacerlo, para ver cómo va la votación. Igual, si los que estamos siempre acá presentes, todos queremos el curso, bueno, vamos a hacer el curso porque vamos a dar prioridad a los que estamos siempre juntos, ¿no? Bueno, amigos, nos veremos hasta mañana. Chao.